Continuamos con nuestro curso de acciones e índices y en este segundo capítulo vamos a continuar explorando algunos conceptos básicos para el trading de acciones. ¿Qué es el ratio PER? El ratio PER o ratio precio-beneficio es un ratio financiero que compara el precio de una acción con el beneficio por acción de una empresa. El PER es uno de los ratios más utilizados dentro del análisis fundamental porque nos indica si la acción de una empresa puede estar sobrevalorada o infravalorada. La fórmula del ratio PER es la siguiente. Precio, se refiere al precio de la acción, entre el beneficio por acción, en este caso el beneficio por acción anual. También puedes calcular el ratio PER dividiendo la capitalización bursátil de la empresa entre el beneficio neto. ¿Qué me dice el ratio PER? El ratio PER, en pocas palabras, lo que me dice es cuántos años tendría que pasar para que yo pueda recuperar mi inversión teniendo en cuenta los beneficios por acción que está teniendo la empresa. Imagínense una empresa que su acción vale $100 en el mercado. Quiere decir que su precio es $100. Imaginémonos que tiene un beneficio por acción de $10 por acción. ¿Eso qué significa? Significa que por cada acción que tiene, la empresa está teniendo un beneficio de $10 en el transcurso del año. ¿Cuál sería el PER de esta empresa? Sería 10, 100 entre 10. Significa que solo teniendo en cuenta los beneficios por acción que está generando la empresa, yo recuperaría mi inversión en 10 años. ¿Cuál fue mi inversión? $100. ¿Por qué? La acción me costó $100. Entonces, este valor del PER lo puedo interpretar como el número de años que tendría que pasar para que en base a los beneficios que está generando la empresa actualmente yo pueda recuperar mi inversión sin tener en cuenta el comportamiento del precio, porque claro, sabemos que el precio en 10 años puede subir un 500%, no estoy teniendo en cuenta esa variable. Para saber si el PER de una empresa es elevado o pequeño es necesario compararlo con el resto de empresas del sector. Esto es porque hay sectores que por su naturaleza tienden a tener PERs más pequeños, como por ejemplo los bancos, las empresas de servicios o las empresas de seguros. Pero hay otros sectores como las empresas tecnológicas que suelen tener PERs elevados. Entonces no me sirve de nada comparar el PER de una empresa tecnológica con el PER de un banco, porque obviamente van a tener PERs muy diferentes porque pertenecen a sectores diferentes. En este caso, yo estoy viendo el gráfico de Microsoft, ¿no? De cerca de 10 años, y lo que estoy viendo abajo es el ratio PER. El ratio PER, que lo puedo dibujar aquí en TradingView, y veo cómo ha ido evolucionando también su ratio PER. Veo que ha tenido ratios PER de 30, 40, por encima de 60, incluso en algún momento. Digamos que dentro de lo que es el sector tecnológico, las empresas suelen tener ratios mayores a 30. ¿Sí? Algo que también puedo hacer y de manera muy sencilla es calcular cuál ha sido el ratio PER promedio de los últimos 10 años y tratar de buscar oportunidades cuando el precio esté por debajo de ese promedio. Porque si está por debajo del promedio de los últimos 10 años, significa que probablemente la empresa esté cotizando en ese momento a ratios PER infravalorados, por debajo del promedio de lo que acostumbra la empresa. Bueno, ahora sí podemos hablar de otro ratio que también es muy importante y muy conocido, que es el EBITDA. El EBITDA significa el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y del EBITDA se desprende un ratio muy importante que es el EV/EBITDA. El EV/EBITDA, el EV hace referencia a Enterprise Value, el valor de la empresa. Ese valor se divide entre el EBITDA. ¿Qué es el Enterprise Value? El EV es la capitalización bursátil más la deuda neta. Entonces, el valor de la empresa, también llamado Enterprise Value, es el valor que tiene una empresa o negocio para todos sus acreedores financieros y para los accionistas. Se calcula restando la capitalización bursátil más la deuda neta.
La deuda neta es el valor de mercado de las deudas de la empresa menos el dinero que tiene la empresa en caja o en efectivo. Un ejemplo. La empresa ABC tiene una capitalización bursátil de 300 millones de dólares. Esta empresa también tiene deudas por 150 millones de dólares y tiene dinero en caja por un importe de 50 millones. ¿Cuál sería el Enterprise Value? Sería 300, que es la capitalización bursátil, más la deuda neta. Es decir, 150, que es lo que debe, menos el dinero que tiene en caja, 50. Por tanto, el valor de la empresa sería de 400 millones de dólares. Este sería el Enterprise Value. Y para poder calcular el ratio EV/EBITDA, solo tendría que dividir, ¿no?, el Enterprise Value entre el EBITDA. Entonces, imaginémonos, la empresa ABC tiene unas acciones que hoy valen 10 dólares y existen en circulación 100 millones de acciones. Además, la empresa tiene una deuda financiera neta de 10 millones de dólares. Por tanto, el EBITDA de la empresa es de 200 millones de dólares. ¿Ok? Este, obviamente, es un dato. El Enterprise Value vendría a ser la capitalización bursátil, que es 10 dólares por el número de acciones que tiene la empresa en circulación. Cuando yo multiplico el número de acciones por el valor de la acción, calculo la capitalización bursátil. Y a eso le sumo la deuda neta, que en este caso sería 10 millones. Por tanto, tengo un Enterprise Value de 1010 millones. Eso lo divido entre el EBITDA, que es un dato, que es 200 millones, y obtengo un EV/EBITDA de 5.05. Es decir, la empresa cotiza a 5.05 veces su EBITDA y por tanto podría ser que esté infravalorada, ya que con tan solo 5 años de beneficio, la empresa ya obtendría todo lo que vale dicha empresa. Típicamente, los valores de EV/EBITDA por debajo de 10 se consideran saludables. Sin embargo, la comparación de valores relativos entre empresas de un mismo sector es la mejor manera para evaluar empresas. Por ejemplo, un EV/EBITDA de 17 para una empresa tecnológica es bajo, pero para un banco podría ser muy alto. Sucede lo mismo que con el PER. No podemos evaluar ratios PER o ratios EV/EBITDA de empresas de sectores diferentes. Ahora, una ventaja de este ratio EV/EBITDA sobre el PER es que el EV/EBITDA sí está teniendo en cuenta la deuda de la empresa, mientras que el PER no la tiene. Puedo estar evaluando el PER, pero sin tener en cuenta que la empresa tiene de repente mucha deuda. Pero en el caso del EV/EBITDA sí lo voy a poder rastrear. En TradingView, en el analizador de acciones, ustedes van a poder dibujar el EV/EBITDA y el Enterprise Value y analizar estos valores para todas las empresas que ustedes deseen. Esta información es gratuita y es pública. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.